Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Dentro de todas las historias que puede tener un partido trascendental para la Real Sociedad por suponer el ascenso a Primera División, como fue el que jugó en Puertollano contra el Calvo Sotelo el 23 de abril de 1967, hay una que merece que nos detengamos en ella. El autor del gol del ascenso siempre pasa la historia con letras de oro, y en este caso, el gol lo anotó Jesús María Arambarri Ochoa, pero es que aquel día se daba otra circunstancia imposible de olvidar para el futbolista y para el aficionado chirurdín. Aquel Calvo Sotelo Real Sociedad era el primer partido que Arambarri jugaba con el primer equipo. Procedente del Mondragón, el equipo de su pueblo, el delantero solo jugó una temporada en el Sanse, la 1966-67, y con el filial acreditó con creces su condición de goleador. Con el equipo en tercera división, jugó 25 partidos y metió 17 goles. No tardó más que 70 minutos en estrenarse en su primer encuentro, en Atocha y contra el Alavés, cerrando por partida doble la goleada por 5-0 contra el conjunto babazorro con la que se inició la temporada. Se estrenó con doblete y se despidió del Sanse también con doblete, anotando los 2 goles del filial en su visita al Mondragón de la 25ª jornada, partido que acabó en empate. Ese choque se disputó el 19 de marzo de 1967. El Sanse jugó 5 partidos más hasta cerrar la temporada, pero Andoni Elizondo ya había puesto sus ojos en Arambarri para el primer equipo. La oportunidad, en todo caso, no le llegó hasta el partido final, 3 días después de haber cumplido 19 años y de una manera que ni él mismo esperaba. La penúltima jornada fue una durísima batalla en Atocha de la que Mendiluce salió renqueante. Aún así, Arambarri no pensaba jugar en Puertollano. El día 20 de abril, 3 días antes del partido, La Voz de España publicó una entrevista con el jugador en la que se le preguntaba si esperaba debutar en la presente temporada, de la que quedaba un partido de Liga y como poco la eliminatoria de Copa contra el Sabadell. No, ni soñar, contestaba el joven jugador, al que el periodista Félix le preguntaba entonces por qué su incorporación al primer equipo. También lo he pensado yo, será por si hago falta, pero no espero. Puertollano, le preguntaban de nuevo. No me necesitan en el equipo por ahora, pero llegado el caso, demostraré que quienes han puesto en mí su confianza no lo habrán hecho en vano, sentenció Arambarri. La osadía de la juventud, se podría decir, pero su vaticinio fue antológico. En esa misma entrevista hizo otro, en el que hablaba de lo difícil que sería asentarse en el primer equipo. La razón, por la categoría de mis compañeros y por el salto que representaría de tercera a primera división, dijo, convencido de que en Puertollano se conseguiría al menos el necesario empate para subir. Está claro, la Real será primera división dentro de unos días después del partido del domingo con el Calvo Sotelo, sentenció el joven delantero. Cuando la Real salió de viaje en dirección hacia Puertollano, ya se sabía que Arambarri iba a formar la delantera junto a Arregui y Boronat. Andoni Elizondo confirmó en la previa que ocuparía el puesto de interior izquierdo en el ataque. La tranquilidad del muchacho lo confirma. Arambarri saldrá en ese puesto, dijo. Del partido queda ya poco por contar o que no se sepa, puesto que es la hazaña que sirvió para dar inicio a la gloria de la Real Sociedad moderna y a 40 años ininterrumpidos en Primera División, en los que se lograron 2 ligas, una Copa, una Supercopa y el salto a las competiciones europeas, hasta llegar incluso a las semifinales de la Copa de Europa. Pero antes de eso, hubo que pelear en el barro. El Calvo Sotelo puso las cosas muy difíciles y se adelantó con un terriblemente inquietante 2-0, con 2 goles de Argacha, logrados con 10 minutos de diferencia y con el descanso en el Ecuador. Boronat abrió la puerta de la esperanza marcando el 2-1 en el minuto 58, y cuando llegamos al 81, cuando la Real jugaba con todo su corazón, fue Arambarri quien conectó el disparo que se coló en la portería de Espinosa, puso el 2-2 en el marcador y logró certificar el mítico ascenso de Puertollano. Elizondo ni se había enterado de quién había marcado el gol de la victoria hasta que se lo confirmó la prensa. Pero ha sido Arambarri, es la primera noticia que tengo de ello, porque ya para entonces estaba nervioso perdido, confesaba el técnico chirurdín, a quien los abrazos de todo el mundo mientras hablaba le impidieron hacer un análisis más en profundidad del debutante goleador. Aquel triunfo en Puertollano abrió de verdad las puertas a que la Real se convirtiera en el equipo de toda Guipúzcoa, gracias al recibimiento que se le hizo en toda la provincia al autocar en el que viajaban con destino a Donostia. Tomás Álvarez de Ulate, delegado del equipo, y José María Ferrer, directivo del club, colocaron en el cristal del vehículo el lema «La Real por Guipúzcoa», y se tomó una decisión que de nuevo dio protagonismo a Arambarri. El equipo decidió que el asiento delantero del autocar lo ocuparía el jugador nacido en la siguiente localidad a visitar, y Mondragón, ciudad natal de Arambarri, fue la primera en la que se detuvo la comitiva realista.
A pesar de haber tenido un debut soñado, Arambarri no hizo una gran carrera en la Real. Estuvo en el equipo chirurdín 5 años más, hasta el verano de 1972, y nunca llegó a marcar más de 4 goles en una temporada, hasta sumar un total de 11 dianas vistiendo la camiseta de la Real. Y eso que puede presumir de haber marcado un hat-trick en el segundo partido que jugó en Primera División, en un 5-0 a Lecce que tuvo lugar en una fecha tan atípica como la del 31 de diciembre de 1967, o de haber colaborado en una victoria frente al Athletic abriendo el marcador en el 2-0 del derbi disputado en Atocha el 15 de marzo de 1970. Pero cuando su contrato llegó al final, la Real no se lo renovó y tuvo que despedirse del club. Eso hizo, ironías de la vida, que el equipo al que marcó sus primeros goles con el Sanse, el Alavés, le acogiera con los brazos abiertos. Militaba entonces en tercera división, y sus goles ayudaron a que el equipo lograra el ascenso a segunda en la temporada 1973-74. Arambarri fue jugador del Alavés hasta las 77-78, colgó las botas con 30 años y se convirtió en ayudante de 2 entrenadores del equipo vitoriano, primero de Chuchi Aranguren y después de Luis Astorga. Su papel en el Alavés hizo que se convirtiera en uno de los retratados en la baraja conmemorativa del centenario del club. En la Real no tuvo carta, pero sí la aparición más deslumbrante que un jugador pueda tener, marcando un gol en su debut, y no precisamente un gol cualquiera, sino uno que supuso el ascenso a Primera División.